Me preguntaron algo muy técnico que tiene que ver con el Tzimtzum, Soidev Kolalmin, niveles de Kabbalah muy complejos, pero lo que subyace tras la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la Torá, todo lo que dice la Torá, y la ciencia? Todo lo que plantea la ciencia, el Big Bang, las diferentes cuestiones, materia, antimateria, etc. ¿Qué tiene que ver, qué relación tiene esto con la Torá? Y si puede ser que la Torá esté hablando de esas cuestiones también. Ahora bien, hay que entender entonces la diferencia entre la ciencia y la Torá. La ciencia se dedica a plantear modelos para describir la realidad que vemos. La ciencia observa un fenómeno, por ejemplo una piedra que se cae, y plantea un modelo. El modelo es que la Tierra y su fuerza de atracción atraen la piedra, por eso la piedra se cae. Si uno quisiese, científicamente hablando, podría plantear otros modelos. Por ejemplo, que a la piedra le gusta la tierra, pero eso no funcionaría quizás si uno tira la piedra sobre una montaña. ¿Qué vas a decir? ¿Que a la piedra también le gusta la montaña? Obviamente es un modelo que no tiene ningún sentido. Pero no es más que un modelo. Utilizando ese modelo, la ciencia intenta reproducir el fenómeno de acuerdo a ese modelo, a ver si se repite el fenómeno o no. Esta es la cuestión científica, tiene que haber una observación puntual. La Torá es totalmente diferente. La Torá es una verdad revelada. No es una cuestión que uno prueba, no es una cuestión que uno entiende, es una verdad revelada. ¿Cómo se reveló esta verdad? En el monte Sinai, hace más de 3300 años, Dios apareció a todo un pueblo, es decir, no a una sola persona. Y esto también es la diferencia, entre paréntesis, entre el judaísmo y otras religiones. En otras religiones hay una persona que dijo que vio la verdad, que sabe qué es lo que hay que hacer, que Dios habló con él, que él entiende y todo el mundo tiene que seguirlo a él. En algunos casos inclusive no hay relatos directos de esta persona. Simplemente cientos de años después se escribe que existió una persona que dijo esto, hizo aquello, etc. En el judaísmo no es así. En el judaísmo todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños, y más o menos si había 600.000 hombres, esto la Torá lo dice claramente, había aproximadamente 3 millones de personas, porque eran hombres entre 20 y 60 años, habrán estado casados, tenían 1 o 2 hijos o más inclusive, por lo menos 3 millones de personas observando el mismo fenómeno, Dios apareciéndose en el monte Sinai y hablando con todos ellos. Y esto se pasó generación tras generación y nunca hubo una generación en donde se cortó esa transmisión. Siempre, en todas las generaciones, esa transmisión continuó. A esto llamamos verdad revelada. Esto es lo que es la Torá. Entonces, la Torá no se opone a la ciencia. La Torá simplemente habla de otra cuestión. Es otro canal de comprensión. Y esto lo vemos también en el texto. Por ejemplo, la Torá habla de los animales kosher, los animales que se pueden consumir. En el caso de los peces, de las criaturas del mar, la Torá dice que si tienen aletas y escamas se pueden consumir. No tiene aletas y escamas, no se puede consumir. Para la Torá, una ballena, un calamar y un atún es todo lo mismo. Es un pez, tiene aletas y escamas, se puede comer. No tiene aletas y escamas, no se puede comer. Para la ciencia, no es así. Para la ciencia, un calamar es un molusco, una ballena es un mamífero y un atún es un pez. Es otra cosa. Son categorías y modelos diferentes para definir simplemente cuestiones. Ahora bien, a la Torá no es que esté en contra de que hablemos de moluscos, en contra de que hablemos de un mamífero que vive en el mar, como una ballena. A la Torá lo que le interesa es un modelo que nos ayude a entender, ¿se puede comer este animal o no? Bueno, si tiene escamas y aletas se puede comer. ¿Y la ballena tiene escamas y aletas? No. ¿Y el calamar tiene escamas y aletas? No. El modelo que la Torá utiliza es suficiente para lo que la Torá necesita, que es definir si la cuestión es kosher o no. Entonces, ¿hay una contradicción entre la ciencia y la Torá? No. Hablan de temas diferentes y se ocupan de campos diferentes. Ahora, volviendo a la cuestión, el Big Bang, ¿la Torá habla de esto o no? El Big Bang no es más que una teoría. La Torá no es teoría, es una verdad absoluta revelada. El Big Bang es una teoría, puede ser más famosa, puede ser menos famosa, puede tener más adeptos o menos adeptos, pero no es más que una teoría. La Torá no habla del Big Bang. La Torá no tiene nada que ver con la materia, antimateria. Puede ser que exista, puede ser que no exista, pero en términos de si es útil para nosotros, para ser buenos Yehudim, de cumplir Torah y Mitzvot y vincularnos con Hashem y rezar todos los días, etc., no tiene ninguna diferencia si existió o no. Lo mismo ocurre, una pregunta clásica es los dinosaurios. ¿Para la Torá existieron los dinosaurios o no?
Y la respuesta es, primero que nada, no sé. Y segundo, ¿qué diferencia hay? Yo voy a ser mejor Yehudí si hubo dinosaurios o si no hubo dinosaurios. No hay ninguna diferencia. Y no es que es una cuestión que apague la curiosidad. Simplemente uno tiene que observar todos los asuntos de la vida si tienen un vínculo entre el hombre y Dios. Si tienen algo para mejorar el vínculo entre el hombre y Dios. Si tienen algo para mejorar la persona misma en su relación con su prójimo. Si no tienen nada en este sentido, pues la Torá no habla del tema. Porque no es un tema que tenga que ver ni con la relación del hombre entre su prójimo, ni con la relación entre el hombre y Dios.